algo hermoso, algo glorioso. Aleluya, mientras el diablo hace fuerza para que usted se calle la boca, mientras el diablo hace fuerza para que tú no lo lleves a la casa de Dios, amasada, que los alaya, todavía está llegando aquí. Quizás te sientes sin ganas de alabar, quizás te sientes sin fuerza para levantar la mano. Oh, gloria a Dios, pero si comienzas a hacer algo diferente, pero si comienzas a levantar la mano, si comienzas a abrir tu boquita, algo va a pasar en tu vida, algo va a pasar en tu casa, algo va a suceder, algo va a suceder. ¡Aleluya! Algo ocurre cuando nosotros alabamos a Dios. La evidencia bíblica es clara. Cuando alabamos a Dios, las cadenas se rompen. Cuando alabamos a Dios, nuestro enemigo se confunde. Aleluya, porque dirá, pero es que Dios me ha enviado tanta prueba, pero me ha enviado tanta tentación, para que no siga doblando sus rodillas, para que no siga alabando el nombre de Dios. ¿Cuántas veces tratado de destruir su casa, de destruir su matrimonio, de destruir su vida? Pero todavía está aquí, pero todavía está alabando, pero todavía está adorando, pero todavía está cantando, pero todavía está de pie. Si hoy está de pie, es por Samaquema, es por la gracia de Dios. Si hoy está de pie, si hoy está de pie, no es por tu fuerza, es con la fuerza de Papá. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, hermano, estamos pronto a escuchar la palabra del Señor. Hermano, gloria al Señor. Presta atención a lo que Dios va a hablar en esta casa. Presta atención a lo que Dios va a hablar por medio de nuestro pastor Alfredo. Porque Dios va a hablar a nuestra vida. Porque Dios va a hablar a tu vida. Presta atención, porque sus palabras son espíritu, son vida, es lo que te va a mantener de pie en el momento de prueba, es lo que te va a mantener de pie cuando vengan las voces contrarias, cuando vengan los pensamientos de que te rinda. Ahí está el Espíritu Santo acordándole cada palabra que ha depositado en tu corazón, porque el diablo quiere arrebatarte la palabra que se está proclamando en este lugar. No le dejes prueba al diablo, no le dejes pase al diablo. Abasaba, la prima, iglesia, no le dejes espacio a las artimañas del enemigo. La gloria del diablo es un mentiroso, él es padre de toda mentira, no le hagas caso. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, tu Espíritu Santo, trate con nosotros en esta noche. Yo te pido, Espíritu Santo, que podamos entender lo que se ha de proclamar en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú rompas cadenas, que tú manifiestas tu poder, Señor. Yo sé que tú estás en este lugar, Rey de Gloria. Yo sé, Dios mío, que tu presencia está en este lugar. Aquí hay un pueblo que necesita escuchar tu voz. Aquí hay un pueblo que necesita escuchar tu consejo. Oh, Dios mío, que hay ovejas que necesitan la dirección tuya, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Habla, Señor, que tu iglesia está escuchando. Habla, Señor, que tu iglesia está escuchando, Señor. Oh, trabaja por la necesidad de tu pueblo, Señor. Trabaja, Dios mío, en esta noche para la gloria de tu nombre, Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El
poderoso el Señor. Bueno, se siente libertad, hay presencia del Señor, así que vamos en esta hora a predicar su palabra. Vamos a estar considerando unos cuantos versos, iniciando desde el verso 1. El Evangelio según Marcos, capítulo 1. Iniciamos con el primer verso. Cuando usted lo encuentre, lo responde con fuerte amén. Marcos, capítulo 1. Voy a estar utilizando la nueva versión internacional, por si se ve un poco diferente. Poderoso el Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar un mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de su sandalia. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Quiero leer el primer verso en la nueva traducción viviente que dice: esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a darle gracias por su palabra. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída, la cual va a ser predicada. Te pedimos que nos envuelva en el poder del Espíritu Santo, que edifique la iglesia, que podamos pregonar tu verdad con libertad para la gloria de tu nombre. Salva, liberta, en el nombre de Cristo pedimos. Amén. Y a mi pueblo para siempre, que nos sientas libre de alabar, bendecir el nombre del Señor. No le puse un título específico a esta prédica, pero queremos hablar del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Quisiera entrar un poco en el trasfondo del Evangelio de Marcos. Cuando usted estudia los Evangelios, de hecho, yo creo que cuando uno se convierte, casi siempre lo primero que nos mandan a leer son los Evangelios. Yo recuerdo que mi primero paso en el Señor, le pregunté a una persona que conocía de la Biblia: ¿qué debía de leer? Y me mandó rápido para Mateo, para los Evangelios. Y cuando usted va a los Evangelios, usted se puede dar cuenta de que ahí está descrito detalladamente la vida de Jesús. Los Evangelios, específicamente Mateo, Marcos y Lucas, están escritos como de biografía. O sea, usted va a encontrar ahí los detalles desde el nacimiento hasta los últimos días de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Sin embargo, con Marcos ocurre algo diferente. Cuando usted va al Evangelio de Marcos, no inicia como Mateo. Mateo inicia con una genealogía para demostrar que el Mesías, que acabamos de leer ese verso, Jesús, es el rey davídico. Así comienza el Evangelio de Mateo, hablando de una genealogía bastante extensa
en el caso también de Lucas, inicia hablando de Jesús, o por ejemplo Lucas hablando de un tipo de tratado que va a abarcar toda la vida de Jesús, especialmente su nacimiento de manera detallada. También usted puede ir en el Evangelio de Juan, algo diferente, un poquito más teológico, más espiritual, podemos decir, y comienza a hablar de Jesús como el persistente, como el verbo, el que siempre ha estado con Dios. Pero en Marcos ocurre algo distinto. No empieza con la genealogía, no empieza con detalles acerca del nacimiento, comienza a hablar acerca de una buena noticia. Y algunos deducen que esto ocurre porque Marcos fue escrito para los romanos. Es decir, cada evangelio tiene su audiencia. Aunque esto no significa, digamos, que Mateo fue escrito para la iglesia o Lucas, etc. Fueron escritos para nosotros. Pero hay una audiencia específica. Y en Marcos usted va a encontrar un detalle que recientemente lo pude descubrir, como uno dice, que estudiaba. En Marcos hay ciertas palabras que están escritas, están traducidas al griego, pero son del latín, que se utilizan en ese contexto romano, solamente aparecen en Marcos. Así que muchos estudiosos deducen que Marcos era un evangelio principalmente, los receptores principales eran romanos. Y muchos de estos soldados, o sea, en este contexto romano, soldados o personas donde estaban constantemente trabajando de aquí por allá, pues Marcos era un evangelio rápido, conciso. En 16 capítulos, como lo tenemos hoy, se encuentra la historia de Jesús, lo necesario para predicar de Cristo, del Señor. Así que en el Evangelio según Marcos encontramos el anuncio del Mesías, el Hijo de Dios. Y comienza a utilizar esa palabra en el principio. Esto nos conecta a Génesis. No sé si usted se acuerda del primer verso de la Biblia, pero ese verso es claro porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza a hablar de un diseñador, comienza a hablar acerca de Dios como el autoexistente, como, o sea, Dios no tiene ningún motivo de demostrar que Él existe. Se presenta como el que siempre está, como el creador de todo. Y algo similar ocurre en Marcos. Comienza a hablar del principio de Jesús y lo presenta ya como el Hijo de Dios. O sea, Marcos no está buscando datos, no está buscando la manera de que la audiencia entienda, o por lo menos en este primer verso, que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que ya en el primer versículo lo da por sentado. Y comienza ya a avanzar esta historia en el versículo 2, hablando de que este Mesías es el Mesías prometido en la escritura de Israel, en la escritura hebrea. Para que usted lo sepa, Marcos solamente cita una vez explícitamente un nombre en el Antiguo Testamento. Obviamente hay un sinónimo de referencia, eco, alusión al Antiguo Testamento, pero solamente una vez este evangelista dice: esto fue lo dicho por tal profeta. Este es el caso. Menciona al profeta Isaías. ¿Qué implica esto? Que esta buena noticia no se la inventó este evangelista. Esta buena noticia no nace en el siglo I, no nace con la iglesia. Ya los profetas del antaño estaban anunciando una buena noticia. Pero antes de esa buena noticia, o sea, ese evangelio se hubiera conocido, había un precursor llamado Juan el Bautista. Así comienza el evangelio con el Bautista. Y cuando usted va y ve la escena de lo que son reyes, de las personas que tienen autoridad, casi siempre cuando un rey va a visitar un pueblo, se da un anuncio. Y de hecho, no simplemente hay un anuncio, sino que se prepara el ambiente, el camino. Todo tiene que estar despejado, limpio. Pues algo así estaba haciendo Juan. Era esa voz que clamaba en el desierto. Estaban preparando el camino para aquel rey, para el Mesías. Por eso es que Marcos no simplemente va a presentar a Jesús como un siervo, como alguien que se somete al Padre, sino que lo va a presentar como un conquistador, como un rey esperado. Y vemos en el caso de Juan anunciando el Evangelio, ese Evangelio del reino. Y de momento, cuando usted sigue leyendo, Juan habla de arrepentimiento, habla de bautismo, pero de momento, bien interesante algo de Marcos, dice la palabra que se aparece Jesús. Y cuando se aparece Jesús en esta historia, dice la palabra que Juan le toca bautizar. Imagínense, el Hijo de Dios. Y Juan, que era un hombre de allí, del desierto, que vestía raro, con ropa de camello, que comía la costa, estaba bautizando al Hijo de Dios. Juan como que no creía que eso debía de pasar. Pero estamos viendo a Jesús como siervo, sometiéndose en todas las cosas, siendo obediente en todo, recto, justo. Se somete, se bautiza. Y en ese momento que se bautiza, se oye una declaración
declara que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, no simplemente el evangelista está anunciando que Jesús es el Hijo de Dios, sino que ahora el Padre estaba testificando que Jesús es el Hijo de Dios. Y así comienza el ministerio de Cristo. Luego de contigo, y Marco es exclusivo en esto porque va rápido, va al punto. Si te va a otro evangelio, dan más detalles. Pero aquí dice que una vez que es bautizado, el Espíritu lo impulsa. O sea, lo lleva a prisa al desierto. Allí en el desierto es tentado por el diablo. Así es como inicia el ministerio de Cristo. Es bautizado, el Espíritu viene sobre él como paloma, y automáticamente, antes de que Cristo fuera a predicar el Evangelio, que Cristo empezara a sanar, a alimentar, a hacer milagros, a salvar, el diablo lo tienta. Y lo tienta con cosas que técnicamente lo que le decían a Jesús, o Jesús la pudo hacer, lo tienta con la comida, y lo tienta con entregarle el reino. Esa palabra, cuando habla del reino, nos remontamos allá en Génesis, cuando el hombre tiene esa autoridad real. El hombre fue puesto para reinar, pero a causa del pecado y a causa de la tentación del diablo, el hombre pierde esa autoridad de regir a los animales, a la creación. Vemos al hombre en una decadencia. Y estaba el diablo ofreciéndole lo que ya no me perdió. Sin embargo, Jesús sabía que eso le pertenecía. Pero no era el momento todavía de manifestarlo. Por eso Jesús conserva las tentaciones, vence al diablo con la palabra, lo resiste, y vemos que de momento que había fieras, animales salvajes allí, vemos que los ángeles comenzaron a servir. O sea, Jesús en su prueba no estaba solo. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, tenía ángeles que le servían. Y es una razón que se vaya dando cuenta de estos detalles, porque el evangelio que le estoy predicando, que es el que la Biblia enseña, presenta a Jesús en su humanidad. O sea, no está presentando un super conquistador que no pasó prueba, que no pasó angustia, que no pasó calumnia. No, Él pasó lo que nosotros posiblemente estamos pasando hoy. Yo creo que algunas personas han tomado la decisión de seguir a Cristo, se han bautizado, yo les he hablado de cosas grandes, y de momento llega el diablo a tentarlo. Hay personas que usted ve que en el primer mes de servir a Dios son cuando más ofertas llegan. Están bien, están derechitos, se están congregando, Dios está sufriendo, Dios está bendiciendo, y de momento llega el diablo disfrazado. El apóstol Pablo dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y así en el vuelto lo hizo, o sea, tiene técnica, sabe cómo engañar al hombre. Ha estado estudiándolo por años, siglos, años largos. Así que, luego del bautismo, luego de la tentación, vemos la proclamación del evangelio de parte de Jesús. En esta proclamación, Jesucristo estaba anunciando lo mismo que Juan. No era nada nuevo. De hecho, era lo que los profetas habían anunciado. Dios iba a reinar. Ese momento, quizás de angustia, donde las personas estaban bajo una esclavitud del pecado, donde las personas tenían miedo, porque como ahorita decía José, el diablo, hermano, pone miedo a los corazones de la gente. Hay personas que usted ve que no le sirven a Dios porque dicen, bueno, si yo le sirvo a Dios, no me va a salir mal, el diablo se me va a aparecer por la noche, voy a sentir desde los fríos, me van a echar tierra en la puerta, en la ventana, y prefieren, hermano, como que seguir a Dios de Egipto. Y hay gente que sabe que servir a Dios hay ciertas persecuciones, ciertas guerras. Y esto ocurre, le pasa a Jesús. Pero estamos viendo que Jesús comienza a anunciar el evangelio. Dios va a reinar sobre el hombre, sobre la creación. El evangelio es una noticia que abarca todo. Es decir, Dios quiere traer su gobierno celestial a la tierra. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas en Él, en Jesucristo. Por eso es que el evangelio, tenemos que entenderlo, es cristocéntrico. De hecho, es más cristocéntrico que antropocéntrico. Se centra más en Cristo que en el hombre. Pero a veces pensamos que el evangelio simplemente se trata de nosotros. Y aunque estamos envueltos, el evangelio es un tipo de rescate, aún así se trata de Jesucristo. El evangelio es cristocéntrico porque nosotros somos el objeto de salvación, pero Cristo es la persona y Salvador. El evangelio se trata de Jesús. Y nosotros somos el pueblo que Dios vino a rescatar. Pero justamente con su pueblo debe tratar una redención total. La creación, el reino animal, todo, lo vegetal, el sistema, el gobierno, todo Dios lo va a restaurar, lo va a hacer nuevo. Y
palabra, esas buenas nuevas comenzaron a traer conflicto. Cuando usted va y lee Marcos, por ejemplo, que es rápido, 6 capítulos, usted va a ver que lo primero que ocurre en todo este desarrollo del Evangelio es conflicto. Los demonios se oponían, habían guerra, habían oprimido, los fariseos no querían creer el Evangelio, había un conflicto, porque el Evangelio no trae conflicto con el sistema del mundo. El mundo es contrario al Evangelio del reino de Dios. Es lo opuesto. Cuando usted viene a ver, el mundo te enseña que para usted vencer, usted tiene que hacer un círculo de cosas. Por ejemplo, usted tiene que ser fuerte, usted no se puede humillar, usted tiene que hacer un círculo de cosas que a veces son contrarias al Evangelio. Para usted vencer el Evangelio, tiene que ser pobre en espíritu, tiene que someterse a Dios, tiene que doblegarse a Dios, tiene que brindarle lealtad a Jesús. En el mundo se enseña no usar con nadie, vela por lo tuyo, etc. Es una vida centrada solamente en el hombre. En el Evangelio vemos que se trata de centrarnos en Cristo. El centro, el foco es Cristo. Y yo meditaba y me decía, wow, yo, para la misericordia y la gracia del Señor, ya mismo, cuando vengo a ver, ya casi para 15 años sirviendo al Señor. Allá con 16 años, una experiencia. Aunque me recuerdo que en una escuela bíblica, tenía 12 años, y mi madre habló con los pastores, porque yo le había dicho que tenía la inquietud de aceptar a Jesús como mi Salvador. Y a los 12 años lo hice público, pero aún así yo entendí que nada había surgido en mi vida, no sentí un cambio, no sentía nada. Y mi vida pues siguió normal, ni siquiera me bauticé, dejé de ir a la casa del bautismo, pero a los 16 años no pasó, algo diferente. Y fue que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi corazón. Y ya cuando usted siente que dentro de su corazón hay como un latido, como que hay una presencia que lo quiere traer a Cristo, es porque el Evangelio quiere hacer un efecto en la vida del hombre. Pero hay una resistencia en el mundo, ese sistema. Y aunque el Evangelio es eficaz, el Evangelio verdadero a veces es contradictorio con lo que el mundo ofrece. A veces para el mundo, para estar bien, como ahorita dije, para tener bienestar, pero uno tiene que dedicarse de lleno a lo que es el trabajo, dedicarse de lleno a cuidar quizás nuestra vida, el propósito de la palabra, pero el Evangelio se nos enseña a dejar cosas, a soltar para seguir al Maestro. De hecho, los discípulos eran personas que tuvieron que soltar, dejar la barca, dejar el trabajo. Mateo dejó su trabajo para seguir al Maestro. Muchas personas fueron gente que tuvieron que soltar, porque el Evangelio nos enseña a eso, a soltar para poder tener en Cristo. El que está en Cristo lo tiene todo, pero tiene que dejar un sinnúmero de cosas. De eso es el Evangelio, de arrepentimiento, de cambiar nuestra mente y dejar lo viejo por lo nuevo. El Evangelio nos ofrece cosas nuevas, una nueva vida en Cristo, donde el pecado no se puede enseñorear del hombre, donde el pecado técnicamente deja su fin, porque hay una nueva vida a través del Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, que nos da libertad para servir, para adorar, para serle fiel a Dios. ¿Cuánta gente ha intentado ser fiel a Dios por su fuerza? Por eso hay tantas religiones, porque la gente intenta de ser fiel al Creador con su fuerza, con mecanismos, pero a través del Evangelio usted puede ser fiel a Dios, porque ahora el Señor le da de su espíritu, ahora el Señor, hermano, le da lo necesario para que usted realice. Pero aún así a veces no comprendemos el Evangelio. Y de hecho el Evangelio, a veces pensamos solo trata de Cristo, pero iniciando estos versos vimos que Jesús da una promesa: vendrá, Él va, bueno, no está bautizando con agua, pero llegará el momento que Cristo va a bautizar con el Espíritu Santo. Si usted cree que el Espíritu Santo solamente se trata de la obra de Cristo, pues sí, correcto, pero hay más. Aún después de la crucifixión, la resurrección, vemos un ascenso, vemos un derramamiento. El Evangelio no nos extiende. El Evangelio nos enseña que usted no tiene que ir detrás de la bendición. Cuando usted hermano pide, cree el Evangelio, las bendiciones de Dios alcanzan. Hay personas que llegan al Evangelio pero con la mentalidad incorrecta. De hecho, hoy día se predica un Evangelio erróneo. Porque cuando usted va a ver quizás ese slide de prédica o videos cortos de estos predicadores modernos, se habla de un Evangelio que trae estabilidad, que no asegura o de alguna otra manera no habla de la aflicción del creyente. Y cuando usted va a la Biblia, específicamente no tanto en el Evangelio, vamos a ir un poquito más allá, a la epístola, va
Y estar crucificado implicaba que los sufrimientos de Cristo, Pablo lo estaba sintiendo en su cuerpo. De hecho, busque cómo inicia el ministerio de Pablo. En azote, en persecución, casi se muere por allí cuando lo tiraron por una canasta. Así inicia su ministerio. Pero hoy día se promete un evangelio de estabilidad, donde el hombre, después que el hombre tenga estabilidad, posiblemente económica, de salud, mental, ahí el hombre está bien. Y yo te digo que el evangelio sí trae eso. Porque si usted no recibe a Dios, Dios le da estabilidad física, Dios lo va a ayudar en el camino. Pero antes de eso, lo viene a traer un cambio en lo interno, no en lo físico. Muchas veces en el evangelio de hoy, los cambios son externos. El hombre se siente bien porque conoce un Dios que prospera. Se siente bien porque le hablaron de un Dios hermano que le da o le concede los caprichos de su corazón. Y muchas veces ese evangelio se encuentra en el hombre. Ya Cristo no es el centro. En ese evangelio Dios cumple los deseos del ser humano. Y básicamente hay dos perspectivas. En ese evangelio el hombre se convierte en un pequeño Dios, donde Dios técnicamente está en el ser del hombre. Y está la otra cara del falso evangelio, que es cuando el hombre se convierte en un gusano, que el hombre no tiene valor. Y ambas partes, ambas caras son malas. Porque en el evangelio el hombre recupera el valor que había perdido. En el evangelio el hombre no viene a ser un extraterrestre, un ángel, no. Usted no lo sigue siendo humano. Lo único diferente es que ahora usted va a representar a Cristo correctamente. Sin Cristo el hombre puede hacer buenas obras, puede hacer un número de cosas, pero al final no muere el testimonio de su vida. Por eso cuando usted va a Efesios 2, habla de la gracia. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues donde Dios no por obra para que nadie se gloríe. Y luego dice, creados, somos hechura suya, creados para buenas obras. Y la palabra hechura en el griego es pornea, y esa palabra se utiliza para poesía. O sea, el hombre, hermano, no es cualquier cosa. Si usted piensa que usted tiene que vivir una vida astral para glorificar a Dios, está mal. Porque cuando usted está en Cristo, usted le prospera el valor. Si usted se quiere arrastrar, esa para buscar la presencia de Dios. Pero usted, hermano, no es una porquería, usted no va a leer esa idea, hermano, la planta del diablo. Donde el hombre se cree que no tiene herramientas altas espirituales para vencer. La gente que usted ve que vive en el evangelio de la misericordia, no crece en la gracia. Vive en el evangelio de que básicamente esperando de que un día Dios nos escuche, cuando ya el trono de la gracia está abierto. Esperando que un predicador le ponga la mano y le diga, ya Dios te perdonó. Cuando hace tiempo, hermano, el Señor te perdonó. De momento que usted vino a los años, se humilló, Él no lo rompió. Pero en el evangelio hay una guerra. Está el diablo acusando. Por eso tenemos que ser sobrios, ¿verdad? Por eso tenemos que entender la palabra de Cristo. Y Marco presenta 4 confesiones estratégicas. Ya vimos la número 1, es la declaración inicial de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero a través del Evangelio hay varias confesiones que se van dando que demuestran que a unos discípulos, escuchando las palabras de Cristo, no comprendían a magnitud quién era Jesús. Y podemos ver, por ejemplo, en Marcos 8, 9. Y este capítulo es paralelo con Mateo 16, pero quiero leer específicamente desde Marcos. Marcos 8, 29 dice, Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo. Él respondió, Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles, verso 21, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado como anciano, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Miren esto, Jesús lo está diciendo sin velo, no es un misterio que Jesús está diciendo. Pero el mismo personaje que ahorita le dijo que Jesús era el Cristo, Pedro le dice, lo lleva aparte. Y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás,
porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro, escuchando el Evangelio, estando con Jesucristo, aún así, declarando que Jesús era el Cristo, no entendía el Evangelio. Y cuando usted viene a ver en el verso 30, posiblemente, cuando Jesús le advierte que no le dijeran a nadie que era el Cristo, quizás, pensando yo, una de las causas podría ser que los discípulos tenían una perspectiva errónea de lo que era Cristo. Si los discípulos comenzaban a anunciar que Jesús era el Cristo, quizás el mensaje iba a ser que Jesús iba a derrotar al imperio romano, que Jesús iba a dar una bandera de victoria sobre Israel, porque no entendía que la victoria de Jesús iba a ser con la muerte, que Jesús iba a vencer el imperio de la muerte con su vida, iba a morir, y a través de la muerte vencería el pecado. Pero los discípulos, no estando con Cristo, Pedro siendo el líder, no entendía que el Cristo tenía que padecer. ¿Qué significa eso? Usted puede estar cerca del Señor, yendo a la iglesia, usted puede escuchar el Evangelio constantemente, pero aún así está desconectado de lo que son las buenas noticias. Aún así está pensando en la vida, y la Biblia enseña que el que quiera buscar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del Evangelio o de Cristo la encontrará. Y esto, hermano, créanme que sí es contradictorio, porque si usted quiere cuidar su vida, usted está haciendo lo que cualquier persona haría. Pero esta magnitud de cuidar la vida es cuando nos olvidamos de Dios, cuando pensamos que la vida nunca va a acabar y comenzamos a vivir como si no nos llegara ese momento de partir de la eternidad. Esa es la idea de cuidar la vida más que tener, digamos, la mente las cosas de Dios. Cuando invitamos el ejemplo a aquella antes que la vida, que hizo un montón de trabajo y de momento le dice a su alma, descansa, porque ya tiene muchos bienes. O sea, esa vida se preparó para un futuro. Es decir, había un bienestar en su vida, una estabilidad, pero en lo venidero, lo espiritual, no sería parte del reino, no participaría de la bendición. Y el Evangelio, hermano, nos da acceso al reino de Dios, a la bendición del Señor. Por eso usted va, por ejemplo, a Juan 3, que ponemos un fariseo, un hombre inteligente, no sabía que le hacía falta para participar del reino. Le dice Jesús, es necesario que nazca de nuevo. ¿Cómo hay que nacer de nuevo? Creyendo en el Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo como el Señor, como el Hijo de Dios. Avanzando, vemos en este caso Pedro, estando con Jesús como líder, no entendía el oficio de Cristo, del Mesías, no entendía que Jesús tenía que padecer, y así se va desarrollando una historia. Y básicamente el capítulo 8 es la mitad del Evangelio. Vemos la tercera afirmación de que Jesús es el Mesías, y se da en Marcos 14. Hay más afirmaciones, pero estas son las específicas que Marcos las usa como estrategia. Marcos 14, 61, 61. Vamos a leer. Marcos 14, 61 dice: pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con la nube. Aquí fue una de las formas más explícitas de Jesús decir que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Esta cita viene del libro de Daniel. Jesús ya se estaba proclamando como si, cuando usted quiere saber la verdad, pues si yo soy el Mesías y yo me voy a sentar a la diestra de Dios Padre y voy a gobernar al pueblo. Pero ese gobierno de Cristo que iba a ser físico, todavía quizás los fariseos estaban pensando que Jesús tenía la intención de gobernar físicamente, fuera quizás de ese gobierno de los fariseos. Así que esta es una declaración importante. Y la última declaración, que es una confesión que nos da mucho para pensar, se encuentra en Marcos 15, 39. Aleluya. Ya estamos finalizando. Marcos 15, 39. Ya Cristo se encontraba en la cruz. Usted lee el Evangelio, cuando entra la crucifixión, a Cristo lo azotan, bueno, le quitan su ropa, le ponen una ropa púrpura, le dan una caña, y los soldados lo escupen, de la misma vez supuestamente le rinden homenaje. Técnicamente lo estaban declarando rey, pero a través de la humillación. Pero con la humillación, Cristo, hermano, iba a traer salvación. Y allí se encontraba en la cruz, posiblemente desnudo, su cuerpo
película y créanme que eso no se compara. La Biblia enseña que fue disfigurado. Su rostro aquí en la cruz no se parecía a aquel que apareció allí en el río Jordán. No se parecía. Estaba disfigurado. De hecho, ni fuerza tenía. Un tal Simón de Sirene nunca ayudando a cargar la cruz. Y allí en el lugar más alto, clarado, en el Gólgota, en esa montaña, ya estaba Cristo con un título que decía Rey de los Judíos. En latín, en griego y hebreo. En los tres idiomas más conocidos. Básicamente esta era una manera de decir que el mundo no tenía la excusa de que no había visto que ese era el verdadero rey. Allí en la cruz ocurren varias escenas, pero la que me interesa es esta. El verso 39 dice: viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Tal como inició el evangelio de Marcos, hablando de que Jesús era hijo de Dios, así va a finalizar. Un soldado, alguien que, créame, el pueblo judío, cualquier persona podía odiar o tener razones para detestar un soldado, porque eran las personas que estaban a la ira del emperador, eran las personas que hacían el trabajo sucio. Los centuriones, esta gente, eran lo peor que había, eran temidos, pero eran gente mala. Sin embargo, aparentemente, esta persona mala, despreciable, tuvo la valentía de decir lo que muchos no dijeron. Ni siquiera, escuchen bien esto, los discípulos en Marcos, ni Pedro en Marcos, dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Y si usted puede ver esto en Mateo 14, allá en Juan, cuando Natanael lo dice, pero en Marcos ningún discípulo tuvo el atrevimiento de decir que Jesús era el Hijo de Dios. Marcos ninguno. Pero un soldado, alguien despreciable en la sociedad, declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto, créanme, que iba a quitarse estatura, porque el Evangelio tiene un propósito, y es que el mundo todo se acerque a Jesús. El Evangelio no es exclusivo para el pueblo judío, el Evangelio es para todos. Y cuando hablo para todos, me refiero a los marginados, a las prostitutas, a los pobres, a los enlutados, a los ricos, a los huérfanos, a los enfermos, a los abatidos, a los desanimados, a todos. El Evangelio es una buena noticia de que no puede nadie. Es para todos. Y aquel soldado estaba declarando que Jesús era el Hijo de Dios. Yo creo que era quizás la expresión máxima. Pedro dijo que Jesús era el Cristo. Y él estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. No hay duda que Marcos presenta bien la realidad de que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. De que Jesús es el único Salvador que el mundo puede recibir. No hay otro. Quizás el mundo cree que María, los brujos tienen un sinnúmero de dioses falsos, pero nosotros entendemos que el único que salva es Jesús. Y esa salvación, hermano, para Jesús como rey, nos salvó como rey, siendo el Hijo de Dios, nos salvó. Y en esta salvación ocurre algo que yo quiero que usted valore, tesoro, que a veces se nos olvida. En esta salvación, créanme que la Biblia dice que Él carga el pecado de la humanidad. En ese momento que Él siente el abandono, no es que el Padre lo había dejado, es que Él siente el abandono por causa del pecado que está cargando. El pecado, para que usted lo sepa, trae desconexión con Dios. Cuando usted ve que no se arrepiente, usted se va a sentir lejos de Dios, aún Dios estando cerca. Porque el que peca, créame que Dios no lo deja, hermano. Dios comienza a trabajar en su corazón. El Espíritu Santo comienza a redarguir. Antes que el pecado consuma al hombre, hay una obra del Espíritu Santo que comienza a redarguir. El fuego comienza a disminuir, pero está ahí. Si usted no lo sabía, se arrepiente, porque el fuego se enciende. Pero el Espíritu Santo comienza a obrar en el hombre. Adelante, ven a mí, el tiempo se acaba, librándonos de un número de cosas, hasta que llega el punto que el hombre se endurece. Ya el Espíritu Santo, hermano, ha sido resentido. Y de alguna manera desechado. Ya no puede para el hombre. Pero antes que ocurra eso, cuando el hombre peca, está Jesús como sumo sacerdote. Y esa obra inicia con la muerte. Allí en el Calvario muere. Pero hermano, no queda ahí. Cuando muere como pecador delante del Padre, le declara justo. Una reivindicación. El Padre lo declara justo. Y a causa de esa justicia, ¿no es lo que ocurre? La palabra enseña, y esto posiblemente ocurre el día sábado, que Él descienda a las profundidades
del Hades, del abismo. Y allí dice Pedro, en Pedro 3, que él proclama, predica la buena nueva al espíritu encarcelado. Aleluya. Y Apocalipsis capítulo 18 dice que el que estaba vivo, que estaba muerto, que ahora vive, que ha resucitado, tiene la llave del Hades, tiene la llave del infierno, de la muerte. O sea, cuando Jesús muere, especialmente que ese día sábado, a veces no le hacemos caso, sábado de gloria, ahí estaba Jesús descendiendo, demostrando que él era rey, que el pecado no pudo, que la muerte no lo retuvo. Dice la palabra en Romanos 8 que él levantado en el poder del Espíritu Santo resucita. Y cuando resucita, el tercer día, la piedra, hermano, eso es una tumba, no es cualquier tumba, una tumba buena, una tumba costosa. Cuando él resucita, ya la piedra estaba removida. ¿Por qué? Porque era el momento de que Cristo se presentara como el glorificado a sus discípulos. Se presenta por 40 días, más de 500 personas. Vamos a decir Corintios 15, más de 500 personas, y algunas personas vivían todavía, habían visto a Jesús resucitar. Y antes de las 500, quizás estaban dentro de ese grupo, 2 pastores lo vieron. Pastores vieron a Jesús, pero pocos podían reconocer la obra de Cristo. Todavía había una certidumbre, porque yo te puedo predicar este evangelio, pero quizás no te sale igual, porque al final este evangelio se trata de lealtad. Yo soy rey y nos toca a nosotros estar lealtad, decidir si creemos o no, porque al final es una noticia y ustedes siempre hacen con lo mismo: la atesora, la cree o la rechaza, o cierra su oído. Luego de 40 días entraron los discípulos, hablaban del reino de Dios, y de momento asciende al cielo. Unos ángeles continúan hablando a los discípulos que había pasado. Jesús asciende al cielo. El escritor de Hebreo detalla lo que pasa. En eso no se ve tanto el panorama, pero en Hebreo dice que Jesús está a la diestra de Dios Padre, obrando como sumo sacerdote. Y en ese momento que Cristo asciende, la promesa del Padre, del Espíritu Santo, se da. Una semana después se derrama el Espíritu Santo. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando Jesucristo, hermano, resucita y asciende, la palabra dice que da dones a los hombres. O sea, él, hermano, lleva la continuidad cautiva. Él no simplemente resucita entre los muertos, sino que al resucitar levanta un pueblo con regalos, con dones, un pueblo que puede seguir la misión que Cristo comenzó en la tierra. Si usted se ve como partícipe, hermano, de esa historia, no hay motivo para que usted camine, para que sea fiel. Pero en el momento que usted se desconecte del Evangelio, la vida no va a tener sentido. Por lo menos la vida espiritual no. Porque usted va a pensar que va a la iglesia para que Dios te salve y ya, y no es así. Usted está aquí no porque simplemente Dios salvó, sino porque tiene un propósito. Tiene que cumplir esta gran misión. Tiene que ser un siervo fiel. Tiene que ser un súbdito del rey. Tiene que brindar la fidelidad al que lo llamó, al que lo amó. Usted, nosotros hemos convertido en representantes de Dios. No somos más. Romanos 8 dice que los que han sido predestinados, los que están en Cristo, son hechos o conformados a la imagen del Hijo. Ese es el propósito. Y el 9 decía Brian que si usted piensa que el propósito del ministerio es el fin, pues usted está perdiendo el tiempo. Yo creo que sí. Porque si usted cree que yo por estar aquí predicando alcancé, usted se equivoca. Porque le queda mucho. Mientras la vida me dure, los días de vida me duren, yo tengo que seguir dando testimonio de Cristo. Tengo que ser un portador de su mano. Tengo que anunciarle el Evangelio, no simplemente aquí parado. Esa no es la meta. El Evangelio es parte de los dones que nos regaló para que la iglesia se edifique, para que crezcamos. Pero aún así, el fin es ser como Cristo. Por eso Pablo decía: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sean imitadores de mí como hijos amados. Esa es la meta, parecernos a Cristo. Pero al final no entendió, por eso decía que sigamos sus pisadas. Va a haber guerra, se va a poner el diablo, va a haber tentación, va a haber oferta, pero al final, créanme, seguir no todo su espíritu. Formó un pueblo, una comunidad del reino. Formó un pueblo, hermano, que lo puede representar la vida. Y ese pueblo va a ser partícipe de todas las bendiciones que vienen. Nos espera un cuerpo glorificado, nos espera, hermano, una tierra restaurada,
tendremos autoridad para regir la nación, gobernaremos como sacerdotes, como reyes. Esto es lo que nos espera. Quizás hoy usted no es un rey, un sacerdote literal, pero en un futuro tendrá un oficio mayor, porque los que están en Cristo, hermano, los que están en Cristo son como, ¿sabes? Los justos, son como la aurora que van recibiendo tranquilidad perfecta. Todavía no hemos visto lo más grande. Esta iglesia, hemos pasado momentos difíciles, aflicción, pero esta gloria no se compara con lo que ha de venir. Lo que ha de venir, hermano, no es simplemente alma, gloria de la iglesia de alma, pero al final lo más grande, hermano, es que Dios va a levantar la iglesia. Nos vamos a parecer a Cristo, lo veremos tal como Él es. Si usted está aquí, usted está en la banca correcta. Si usted está aquí, usted está participando en lo más glorioso, que es el conformado a la imagen, participando en una eternidad con Cristo. Es lo más grande que le da la iglesia, más grande, hermano, que cualquier cosa, lo más grande que el Cristo cara a cara. Ver a nuestro Rey, echarnos delante de Él y decir: Señor, aquí estoy, Señor, he vencido, aleluya. Es lo más grande. Por eso, hermano, termino con estas palabras. El Señor viene. Ese es quizás el anuncio final del Evangelio. El Señor viene. ¡Aleluya! Él vino y vendrá. Así que no esperen esa tarde. Creamos el Evangelio. Creamos la buena nueva. Brindemos la eternidad al Señor. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Poderoso Señor.